Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Manuscrito hallado en una botella. Quien no tiene más que un momento para vivir, no tiene nada que disimular. Quinault Atis. De mi país y de mi familia, poco tengo que decir. El maltrato y el pasar de los años me han separado de uno y hecho un extraño a la otra. Una riqueza heredada me aseguraba una educación poco común, y mi disposición contemplativa me permitía ordenar las reservas almacenadas por un estudio temprano. Por sobre todas las cosas me gustaban los trabajos de los moralistas alemanes, no por mi mal aconsejada admiración hacia su elocuente locura, sino por la falta con que mis austeros pensamientos me permitían descubrir sus mentiras. Muchas veces se me ha reprochado la aridez de mi genio. Mi falta de imaginación se me ha hecho en cara como si fuese un crimen. Y el escepticismo de mis opiniones ha hecho que yo siempre llame la atención. En verdad, temo que una marcada preferencia por la filosofía materialista me haya hecho incurrir en un error muy común en esta época. Me refiero a la costumbre de atribuir cualquier hecho a los principios de esa ciencia. En general, puedo decir que no hay persona menos propensa que yo a ser apartada de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. Me parece conveniente hacer esta salvedad para que la increíble historia que voy a narrar no sea considerada como el desvarío de una imaginación, sino como la experiencia de una mentalidad, para la cual las imágenes de la fantasía no han sido más que letra muerta. Después de mucho tiempo de haber viajado por el extranjero, zarpé el año 1800 del puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, hacia el archipiélago de las Islas Sunda. Iba como pasajero, y mi único motivo para ese viaje era una especie de desasosiego nervioso que me perseguía como un monstruo. El nuestro era un barco de unas 400 toneladas, trincado con cables de cobre, que había sido construido en Bombay con madera de teca. Llevaba una carga de algodón y aceite de las islas Laquedivas. También había a bordo bonote, azúcar de palma, ghee, cocos y algunas cajas de opio. La carga estaba mal repartida y, en consecuencia, el equilibrio del barco no era perfecto. Nos hicimos a la vela cuando apenas soplaba una leve brisa, y durante muchos días permanecimos cerca de la costa de Java, sin más incidente que rompiese la monotonía de nuestro viaje, que el encuentro ocasional con algún barco costero del archipiélago al cual nos dirigíamos. Una tarde, mientras descansaba sobre la borda, observé hacia el noreste una nube aislada de forma muy singular. Era digna de ser tomada en cuenta, tanto por su color como por el hecho de ser la primera que se veía desde que habíamos partido de Batavia. La observé atentamente hasta la puesta de sol, momento en que se extendió hacia el este y el oeste, cercando el horizonte con una estrecha franja de vapor, lo que la hacía parecerse a la línea de una playa baja. Poco después me llamó la atención el color rojo oscuro de la luna y el extraño aspecto del mar. Parecía sufrir un rápido cambio, y el agua estaba más transparente que de costumbre. A pesar de que se podía ver perfectamente el fondo, al echar la sonda descubrí que la profundidad era de 15 brazas. La atmósfera estaba intolerablemente pesada, como cargada de exhalaciones similares a las que se desprenden de un hierro recalentado. Al cerrarse la noche, no soplaba el más leve viento. Es imposible imaginar mayor calma. Una bujía ardía en la popa sin que su llama se moviese, y si se tenía un cabello largo entre los dedos, no existía posibilidad alguna de que se produjese en él ningún movimiento. Sin embargo, el capitán dijo que no veía ningún síntoma de peligro, y como nos acercábamos a la costa, ordenó que se recogiesen las velas y se echase el ancla. A nadie se le había indicado que debía hacer la guardia, y la tripulación, compuesta en su mayoría de malayos, se acostó deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé,
no sin presentir algún peligro. En realidad, todo parecía confirmar mis sospechas de que se avecinaba un tifón. Dije al capitán cuáles eran mis temores, pero no me hizo caso y ni siquiera se dignó a contestarme. Yo estaba tan intranquilo que no podía dormir, y a eso de la medianoche subí a cubierta. Al poner el pie sobre el último escalón de la escalada de toldilla, me sorprendió un ruido fuerte y zumbante, parecido al que produce la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar de dónde venía, un fuerte temblor sacudió todo el barco. Inmediatamente las olas nos arrojaron contra la borda y, precipitándose sobre nosotros, barrieron las cubiertas de popa a proa. La furia del golpe fue, en verdad, la salvación del barco. A pesar de estar completamente anegado, pudo surgir pesadamente del mar y, tambaleante, enderezarse por fin, a pesar de que sus mástiles habían desaparecido por la borda. Me es imposible decir por qué milagro escapé de la muerte. El golpe del agua me aturdió, y cuando volví en mí, me encontré apretado por el codaste y el timón. Pude pararme con gran dificultad, y al mirar a mi alrededor, me pareció que nos encontrábamos entre rompientes. Tan terrible era el océano, que espumoso y formando montañas con sus olas, nos rodeaba por todas partes. Después de algunos instantes, oí la voz de un anciano sueco que había viajado con nosotros desde Batavia. Le grité con todas mis fuerzas, y enseguida se acercó, tambaleándose a popa. Pronto descubrimos que éramos los únicos sobrevivientes de aquel desastre. Todos los que se encontraban en cubierta, con excepción de nosotros, habían sido llevados por las olas. El capitán y los pilotos debieron morir mientras dormían, pues sus camarotes estaban llenos de agua. Sin ayuda, poco podíamos hacer para mantener el barco a flote, y nuestros primeros esfuerzos fueron paralizados por el temor inmediato de irnos a pique. Como es de imaginar, nuestro cable se había cortado al primer soplo del huracán como si fuese un hilo de envolver. De lo contrario, hubiésemos sucumbido. El barco se deslizaba velozmente por el mar, mientras las olas se cernían sobre nosotros. La armazón de la popa estaba destrozada por completo, y, en general, la nave se hallaba en malas condiciones. Pero afortunadamente descubrimos que las bombas no estaban tapadas, y que el lastre no se había corrido mucho. Ya se había aplacado la furia primera del huracán, y poco temíamos de la violencia del viento, pero esperábamos que con ansia cesara, pues sabíamos que en las condiciones en que estábamos íbamos a sucumbir, no bien se produjese la inevitable marejada que sobrevendría. Mas este justo temor parecía no tener razón de ser. Por 5 días y 5 noches, durante los cuales nuestro único alimento fue una pequeñísima cantidad de azúcar de palma conseguida con gran dificultad en el castillo de proa, nuestro barco navegaba a una velocidad imposible de calcular. Impulsado por ráfagas de viento que, sin igualar la violencia primera del tifón, eran más fuertes y terribles que cualquier tempestad de las que yo haya sido testigo. Durante los 4 primeros días nos dirigimos con pequeñas variantes, siempre hacia el sud-sudeste, y debimos haber pasado cerca de la costa de Nueva Holanda. Al 5.º día, el frío era extremo, a pesar de que el viento había cambiado algo y procedía de más al norte. El sol asomó con un extraño brillo y apenas se elevó algunos grados sobre el horizonte sin dar mayor luz. No se veían nubes, pero la furia del viento aumentaba. A eso del mediodía, por lo que pudimos calcular, nos llamó la atención el aspecto del sol. No daba propiamente luz, sino un resplandor apagado sin reflejos, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Poco antes de hundirse en el mar, su fuego central se extinguió de pronto, cual si un poder sobrenatural lo hubiese apagado. Solo quedó un borde pálido y plateado
que desapareció en el horizonte insondable. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Para mí todavía no ha llegado. Para mi compañero nunca llegará. Desde entonces nos envolvió una oscuridad tan completa que era imposible ver un objeto a 20 pasos del barco. Nos rodeaba la noche eterna sin que nada la perturbase, ni siquiera el brillo fosforescente del mar, al que estábamos acostumbrados en los trópicos. Notamos que, a pesar de que la tempestad continuaba sin disminuir su furia, ya no se veía a nuestro alrededor la espuma que hasta entonces nos había acompañado. Todo lo que nos rodeaba eran espesas tinieblas, horror y un abrumador desierto de ébano. El terror supersticioso hizo presa del espíritu de mi compañero, y yo mismo estaba posesionado por un mudo asombro. Ya no nos ocupábamos del barco, pues era inútil hacerlo, y, después de atarnos lo mejor que pudimos al resto del palo de mesana, observamos atenta y amargamente ese mundo de agua que nos rodeaba. Carecíamos de medio para calcular la hora, y tampoco podíamos saber cuál era nuestra posición. Con todo, bien nos dábamos cuenta de que habíamos llegado más al sur que cualquier navegante anterior, y nos asombró no encontrar ningún bote de hielo. Mientras tanto, cada minuto nos amenazaba con ser el último de nuestra vida. Cada ola montañosa parecía apresurarse por terminar con nosotros. La marejada era tan violenta que sobrepasaba todo lo que yo había imaginado como posible, y fue un milagro que no nos ahogáramos en los primeros momentos. Mi compañero hablaba de la ligereza de nuestra carga y me hizo notar la excelencia del barco, pero yo empezaba a perder las esperanzas y a prepararme para la muerte, que, según mis cálculos, no tardaría más que 1 hora en llegar, sin que nada la detuviese, pues por cada milla que hacía el barco, el mar se volvía más y más agitado, y más terrible en su oscuridad. Había momentos en que respirábamos con ansia, cuando subíamos a mayor altura que el albatros. En otros, casi perdíamos el sentido al descender vertiginosamente hacia un infierno de agua, donde el aire se hacía pesado y ningún ruido perturbaba el sueño del kraken. Estábamos en el fondo de uno de estos abismos, cuando un grito de mi compañero rompió el silencio de la noche. ¡Vea! ¡Vea! —gritó. —¡Dios Todopoderoso! ¡Vea! ¡Vea! Al decir esto, noté un resplandor rojizo que bañaba los lados del precipicio en que nos hallábamos, y que nos encegueció con la luz que arrojó a nuestra cubierta. Al dirigir mi mirada hacia arriba, vi un espectáculo que me heló la sangre. A una tremenda altura, justamente sobre nosotros, y en el borde mismo de aquel precipicio, se balanceaba un gran barco de alrededor de 4.000 toneladas. A pesar de encontrarse en la cresta de una ola 100 veces mayor que él, su tamaño parecía exceder al de cualquier barco de la línea. Su enorme casco era negro y carecía de las molduras que se encuentran comúnmente en otras naves. De sus troneras sobresalía una sola hilera de cañones de bronce, cuyas superficies brillantes reflejaban la luz de numerosas linternas que se balanceaban colgadas del cordaje. Pero lo que más asombro y temor nos inspiraba era el hecho de que el barco pudiese navegar a toda vela en medio de ese mar sobrenatural, y a merced de cualquier huracán indomable. Cuando lo descubrimos, solo se podía ver su proa, pues estaba ascendiendo del tenebroso y horrible abismo que había detrás. Durante un instante de terror para nosotros, se detuvo allí, en la cresta, se tambaleó y se nos vino encima con todo ímpetu. No sé qué hizo presa de mi espíritu en ese momento. Vacilante e inseguro, llegué lo más cerca de la popa que me fue posible. Nuestro barco había cesado. Ya su lucha contra el mar y se hundía de proa. Por lo tanto, recibió la sacudida del otro barco en la parte que ya estaba bajo el agua, con lo cual, inevitablemente,
yo fui arrojado sobre el cordaje de la extraña embarcación. Al caer yo, el barco hizo los estalles y viró. Atribuyo a la confusión que siguió el hecho de que mi presencia no fuese notada por la tripulación. Con poca dificultad pude abrirme camino, sin ser visto, hasta la escotilla mayor, la que encontré un poco abierta, y pronto pude esconderme en la bodega. No podría decir por qué procedí así. Una sensación indefinida de terror me poseía desde que había visto a los navegantes del barco. Y quizás esta fuese la razón de mi escondite. No deseaba confiarme a personas que, por lo que pude ver, no parecían ofrecer muchas seguridades. Por eso creí prudente ocultarme en la bodega. Lo conseguí separando algunos maderos de tal modo que me sirvieron de refugio. No bien había terminado mi trabajo, unos pasos me decidieron a hacer uso del escondrijo. Cerca de mí pasó un hombre con andar poco seguro. No pude ver su rostro, mas sí su aspecto general. Se notaba que era enfermo y de mucha edad. Sus rodillas temblequeaban bajo el peso de los años y su cuerpo vacilaba inseguro. Iba diciendo para sí, en voz baja y cascada, algunas palabras de un idioma que yo no entendía, y en un rincón empezó a tantear un montón de extraños instrumentos y antiquísimas cartas de navegación. Su proceder era una mezcla de mal humor de la segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Por fin salió a cubierta y no lo vi más. Posee mi alma un sentimiento al que no sé cómo designar. Es una sensación que no admite análisis, para la cual las lecciones de los tiempos pasados son insuficientes, y temo que el futuro no me ofrezca ninguna clave tampoco, para una mentalidad como la mía. La última consideración es una desgracia. Piense que no podré nunca estar satisfecho con respecto a la naturaleza de mis concepciones. Sin embargo, no es de sorprender que estas concepciones sean indefinidas, puesto que tienen su origen en fuentes tan nuevas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se ha agregado a mi alma. Hace ya tiempo que pisé la cubierta de este barco por primera vez, y los rayos de mi destino parecen converger en un foco. Hombres incomprensibles, envueltos en meditaciones cuya naturaleza no puedo definir, pasan por delante de mí sin verme siquiera. Es tonto que me esconda, pues esta gente no ve nada. Ahora mismo acabo de pasar delante del piloto. No hace mucho me atreví a entrar al camarote del capitán y me procuré los materiales con que he escrito y estoy escribiendo. De vez en cuando continuaré este diario. Es verdad que no encontraré oportunidad de transmitirlo al resto del mundo, pero haré lo posible por hacerlo. En los últimos momentos meteré el manuscrito en una botella, que luego arrojaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me ha dado base para nuevos temas de meditación. ¿Son tales cosas el resultado de la casualidad? Subí a cubierta y me arrojé, sin ser visto, sobre una pila de cuerdas y velas viejas que había en el fondo de un bote. Mientras pensaba en lo extraño de mi destino, embadurné inconscientemente, con un pincel mojado en alquitrán, los bordes de una vela que había cerca de mí, prolijamente doblada sobre una cubeta. Esa vela está ahora desplegada, y las pinceladas que yo di sin pensar forman la palabra descubrimiento. He observado atentamente la estructura del barco. A pesar de que está bien armado, no me parece que sea un barco de guerra. Su cordaje, forma y equipo niegan cualquier suposición de esa naturaleza. Lo que no es, puedo verlo fácilmente, pero me resulta imposible decir lo que es. No sé cómo, al examinar su extraño diseño y la disposición de sus palos, su enorme tamaño y su exagerado velamen, la línea severa de su proa y la antigua popa, pasa a veces por mi mente un recuerdo de cosas familiares, y siempre, en tales ocasiones, se mezclan reminiscencias de viejos relatos extraños y de edades ya pasadas. He estado observando
el maderamen de este barco. Está construido con un material que desconozco. Su madera tiene una peculiaridad que, a mi parecer, la hace inadecuada para el propósito que tiene. Me refiero a su excesiva porosidad, considerándola independientemente del carcomido, consecuencia de la navegación por estos mares, y de la putrefacción que causa la vejez. Quizás parezca una observación algo rara, pero esta madera tiene todas las características del roble español que hubiese sido hinchado por medios artificiales. Al leer la frase anterior, recuerdo perfectamente un curioso apotegma que un curtido navegante holandés traía a colación cuando se dudaba de su veracidad. Es tan cierto, decía, como que hay un mar donde el volumen de un barco aumenta al igual que el de un marino. Hace más o menos una hora me atreví a unirme a un grupo formado por miembros de la tripulación. No dieron muestras de notar mi presencia, a pesar de hallarme en medio de ellos, como el que había visto por primera vez en la bodega. Todos estos tenían un aspecto de ser muy ancianos. Sus rodillas temblaban, los años encorvaban los hombros, y sus cutis estaban completamente arrugados. Las voces eran bajas, trémulas y cascadas. Sus ojos brillaban extrañamente por efectos del reumatismo. Sus cabellos grises flameaban en medio de aquella tempestad. Alrededor de ellos, encima de la cubierta, yacían desparramados instrumentos matemáticos de extraña y antigua construcción. He mencionado ya el despliegue de una vela. Desde ese momento, el barco ha continuado su terrible camino hacia el sur, impulsado por el viento, con todo el velamen desplegado, desde el racamento hasta las botavaras inferiores. Las vergas se acercan, a veces, al más espantoso infierno de agua que mente humana pueda imaginar. Acabo de abandonar la cubierta, pues me resultaba ya imposible mantenerme en pie, a pesar de que la tripulación no parece tener el mismo inconveniente. Se me ocurre un gran milagro el hecho de que la enorme masa del barco no desaparezca de una vez para siempre. Estamos destinados, seguramente, a rondar los márgenes de la eternidad, sin que podamos hundirnos de una vez en el abismo. Escapamos con facilidad de la gaviota de olas 1000 veces mayores que las que había visto anteriormente. Las aguas se ciernen sobre nuestras cabezas como demonios de la profundidad, pero como demonios cuyo único deber es amenazar simplemente, y a los cuales les está prohibido destruir. Yo atribuyo estas frecuentes zafadas a la única causa natural que puedo hallar a tal efecto. Debo suponer que el barco se halla en la influencia de alguna corriente poderosa o de la resaca. He visto al capitán cara a cara y en su propio camarote, pero, como ya lo suponía, no me ha prestado ninguna atención, a pesar de que en su aspecto no haya nada que lo delate como distinto a los demás hombres. Cuando yo lo miré, sentí una mezcla de admiración, reverencia y temor. Tiene más o menos mi estatura, es decir, alrededor de 5 pies y 8 pulgadas. Es de cuerpo bien formado, ni demasiado grueso ni demasiado delgado. Pero es la extraña expresión de su rostro, la intensa y maravillosa evidencia de su avanzada edad, lo que excita en mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, a pesar de no ser muy arrugada, parece llevar el sello de miles de años. Sus cabellos grises son crónicas del pasado, y sus ojos, más grises aún, parecen predecir el futuro. Sobre el piso del camarote había desparramados folios abrochados con sierras de fierro, viejos instrumentos científicos y olvidadas cartas de navegación. Su cabeza descansaba sobre sus manos y leía agitadamente un papel que se me ocurrió debía ser una misión y que llevaba al pie la firma de un monarca. Murmuraba para sí, como el primer marinero que vi a bordo, algunas palabras de una lengua extraña, y,
A pesar de estar bien cerca de mí, su voz parecía llegar a mis oídos desde una distancia de 1 milla. El barco y todos los que en él navegaban están poseídos por el espíritu de la vejez. Los marinos van de aquí para allá como fantasmas de siglos pasados. Sus ojos tienen una extraña expresión, y cuando sus siluetas se atraviesan en mi camino, a la luz de los faroles, siento algo que nunca he sentido antes. A pesar de haber sido arqueólogo y de estar tan acostumbrado a las sombras de las columnas derribadas de Baalbek, Tadmor y Persépolis, que mi alma misma llegó a ser una ruina. Cuando miro a mi alrededor, me avergüenzo de mis temores anteriores. Si temblé por las ráfagas que hasta ahora nos empujaban, no he de espantarme ante una guerra entre un viento y un mar para los cuales resultan triviales e ineficaces las palabras huracán y simún. Rodean al barco la oscuridad de la noche eterna y un caos de aguas sin espumas, pero a 1 legua de cada lado se ven confusamente de vez en cuando estupendos muros de hielo que se elevan como torres hacia el cielo solitario, como si fuesen las murallas del universo. Como lo imaginaba, el barco es arrastrado por una corriente. Si es que así se puede llamar a esto que, rugiendo y haciendo crujir el hielo, se abalanza hacia el sur con la velocidad de las aguas de una catarata. Es imposible imaginar el terror que siento. Sin embargo, la curiosidad por penetrar los misterios de estas regiones domina mi desesperación y me reconciliará con la imagen de la muerte más espantosa. Es evidente que nos dirigimos apresurados hacia algún emocionante conocimiento, algún secreto que nunca se podrá revelar y para llegar al cual es necesario sucumbir. Quizás la corriente nos lleve al polo sur mismo. Esta suposición, aparentemente sin fundamento, tiene todas las probabilidades en su favor. Los marineros caminan por la cubierta con pasos intranquilos y temblorosos, pero hay en sus rostros una expresión más bien de esperanza ansiosa que de apatía o desesperación. Mientras tanto, el viento sopla aún de popa, y como llevamos tanto velamen, a veces el barco se ve completamente levantado sobre el mar. ¡Oh, horror sobre horror! El hielo se abre a derecha e izquierda, y damos vuelta vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos por los bordes de un gigantesco anfiteatro, cuyas murallas se pierden en la oscuridad y en la distancia. Poco tiempo me queda para pensar en mi destino. Los círculos se hacen cada vez más pequeños. Nos sumergimos velozmente en el remolino, y entre los rugidos y truenos del mar y la tempestad, el barco se estremece y, ¡Dios mío!, se hunde. Nota. El manuscrito encontrado en una botella fue publicado por primera vez en 1881. Solo muchos años después conocí yo los mapas de Mercator en los que se representa al océano como si se abalanzase por 4 bocas al Golfo Polar, al Polo Norte, para verterse en las entrañas de la Tierra. El polo estaba representado por una roca negra que se elevaba a gran altura. Acabas de escuchar Manuscrito hallado en una botella. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe.